Hola, y vamos a ver los tipos de términos según su formación. Para ello vamos a aplicar una clasificación de Drosy-Seibeke y de la norma DIN 2340. Según estos autores, vamos a dividir los neologismos en neologismos de forma y de significado. En los neologismos de forma cambia de alguna manera la forma del término para constituir uno nuevo. Se puede aplicar también a las palabras y de hecho daré ejemplos con palabras. La composición es uno de los métodos de formación de neologismos de forma y en ella lo que hacemos es unir dos palabras ya existentes para formar una nueva, dos términos ya existentes para crear uno completamente distinto. Por ejemplo, si yo digo válvula de escape, estoy uniendo dos términos que existían, que era válvula y la palabra escape, para formar uno nuevo. Válvula antirretorno, por ejemplo, y es prácticamente el método más utilizado dentro de los neologismos, el de composición. Otro sería la derivación. En la derivación añado un prefijo o un sufijo, un interfijo para formar una nueva palabra. Por ejemplo, tengo la palabra calentamiento y le añado el prefijo precalentamiento y formo uno nuevo. Tengo parto y tengo posparto. También es un método bastante empleado. En el cambio de categoría gramatical, lo que hacemos para construir el término nuevo es coger un sustantivo, por ejemplo, que ya existía y le cambiamos de categoría a verbo o adjetivo. O al revés, un adjetivo a sustantivo o verbo. Un verbo a sustantivo o adjetivo. Esto es muy fácil de llevar a cabo con la lengua inglesa. En castellano es un poco más complicado. Sin embargo, hay ejemplos. Tenemos la constante, que viene del adjetivo constante. Una persona es constante. Se transforma en el sustantivo la constante y representa la parte de la fórmula que no cambia. En la abreviación tenemos varios casos. La abreviación consiste en reducir la palabra o el término. Lo podemos hacer mediante una abreviatura, es decir, acortando el término y poniéndole un punto. Por ejemplo, tenemos la palabra figura y ponemos fig, la palabra página y ponemos pack, con un punto al final. La abreviatura integrada sería aquella en la que abreviamos la palabra utilizando las primeras letras y al final resulta una nueva palabra que se pronuncia como tal. Por ejemplo, tenemos la palabra SIDA, que viene de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En inglés tendríamos láser, que ya lo empleamos también en castellano, por Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Otra abreviatura sería la deletreada. Aquí también se forma la nueva palabra a partir de las primeras letras del término o de la palabra, pero se deletrea. Por ejemplo, yo digo ATP, por adenosín trifosfato. Digo ADN, ácido desoxirribonucleico. En inglés se emplea más este tipo de abreviatura que la integrada. Por ejemplo, en inglés se dice CIA, mientras que en español decimos la CIA. En cuanto a la abreviatura silábica, aquí en español también se emplea menos, más en inglés, y cogemos las dos primeras palabras de la primera palabra que conforma el término y las dos primeras de la segunda palabra que conforma el término para formar uno nuevo. Por ejemplo, tenemos Hi-Fi por Li-Fi, que decíamos, por High Fidelity, y Wi-Fi por Wireless Fidelity. Los neologismos de significado son aquellos en los que el nuevo término o palabra se forma a partir de uno que ya existía y solamente le cambiamos el significado. En ellos tenemos la terminologización, que consiste en coger una palabra de la lengua común y adoptarla en lenguaje especializado con un contenido especializado. Por ejemplo, este método ya lo hemos visto con los modelos de Baldinger y de Heller. Yo tengo la palabra ratón, es una palabra de lengua común, un roedor, y en informática pasa a ser el periférico del ordenador. La palabra lenteja acústica, existe la palabra lenteja, lo que comemos, y en las aulas de piano, por ejemplo, se utiliza para que haya un mejor sonido acústico a través de ese elemento arquitectónico que parece una lenteja gigante. Y la conversión, que consiste en dar a un descubrimiento el nombre del descubridor, a un libro el nombre del escritor, a una clasificación el nombre del clasificador. Por ejemplo, tenemos Celsius, los grados Celsius, por
Celsius, Fahrenheit. Tenemos el motor diésel por Otto Diesel, el María Moliner, por la autora del libro María Moliner, el diccionario. El último método, y que por desgracia se emplea demasiado, a pesar de los recursos que no tenemos en nuestra lengua, es el préstamo. A su vez puede ser interno, es decir, que puede pasarse una palabra, un término de una ciencia a otra, de un campo del saber a otro. Por ejemplo, virus, del campo de la medicina pasó a ser virus en informática. Puede ser un préstamo con adaptación ortográfica, es decir, si ya tenemos algún tipo de cambio de la palabra original para adaptarlo a la ortografía de nuestra lengua. Por ejemplo, en español tenemos ya chalet, que viene del francés, sin la T con tilde en la E. Lo mismo ocurre con carnet. Y, por ejemplo, tenemos láser, que hablábamos antes de láser, con tilde. El préstamo sin adaptación es aquel que se toma tal cual aparece en la lengua original. Por ejemplo, tenemos en español airbag o tenemos leitmotiv. Calco léxico. El calco léxico consiste en la traducción literal de la palabra extranjera para adaptarla a la nuestra. Por ejemplo, air conditioning, aire acondicionado. Basketball, balón, cesto. Bueno, y con todos estos métodos ya podríamos tener nosotros la base para crear nuevos términos o para clasificar términos ya existentes. Muchas gracias por su atención.